Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores. Manuel, bueno, preguntarte primero cuál es la situación actual que están viviendo los trabajadores que están en esta manifestación allá en la División de Salvador. Bueno, primero llevamos 7 días ya de movilización. 7 días ya de movilización. Hoy día se encuentran movilizadas todas las divisiones de Codelco. Lamentablemente, a partir del primer día aquí había una militarización de las divisiones de Codelco. Cuestión que ha significado en represión brutal. O sea, en estos momentos, hoy día se está reprimiendo a los trabajadores de los Andes. Cuestión que tensiona y encrispa aún más el movimiento. Cuestión que hemos dicho y hemos planteado a todo nivel, y por eso nos reunimos ayer con todas las autoridades políticas del trabajo, donde estaba la ministra del Trabajo, los 2 subsecretarios, estaba el director de Trabajo, donde aquí los conflictos laborales se tienen que resolver como se resuelven los conflictos laborales, y que es con una mesa de negociación. Mesa de negociación que venimos solicitando desde el 6 de este mes. Pasaron 15 días hasta que estalla el conflicto. Y durante esos 15 días, acá el presidente ejecutivo de Codelco, con sus declaraciones, su soberbia, ha de alguna manera encrispado el ambiente y ha hecho reventar un conflicto innecesario, tanto para el país, para los trabajadores, y que también desencadena en un acto criminal en El Salvador. Ahora, conversando con él en la mañana, nos decía que no hay espacio para negociaciones paralelas, que eso estaría cerrado y que ellos lo único que pueden hacer es facilitar el diálogo, pero negociaciones paralelas no. Es que no sé a qué se refiere con negociaciones paralelas. O sea, nosotros lo hemos planteado. Aquí la Confederación de Trabajadores del Cobre viene negociando con Codelco y AGEMA, que son los representantes de las empresas contratistas, viene negociando 2007, 2009, 2011, 2013. Entonces yo no sé cuál es el argumento de Pizarro para decir que el 2015 no se puede negociar. Y yo no sé por qué plantea de que esta es una negociación paralela. ¿Paralela de qué? Si aquí las empresas mineras son los mandantes, son quienes ponen las reglas en los procesos y en las fases de licitación. Y este acuerdo lo que viene a regular eso, y viene a regular beneficios y derechos laborales colchón para los trabajadores contratistas que somos el 71% de la fuerza laboral de la minería, 71% de la fuerza laboral de Codelco. En ese sentido, él decía que la última negociación que se hizo se pudo hacer debido al boom que había tenido el precio del cobre, pero que ahora, dado el precio que tiene actualmente, no se podía hacer, y habla de negociación paralela, una con la empresa contratista y otra con Codelco. Mira, primero es una falacia, porque de acuerdo a los mismos números, sin entrar a analizar los números, de dónde sacan los números ellos, pero los mismos números que ha refrendado Codelco, ¿qué es lo que ha dicho? El instrumento colectivo actualmente, el que tenemos hoy día, tiene un costo de 120 millones de dólares. 120 millones de dólares. El conflicto le está costando, según ellos, alrededor de 27 millones de dólares. Con 4 días de conflicto. Con 4 días de conflicto podría haber doblado el instrumento colectivo que tenemos hoy día. Doblado. Que ni siquiera es la petición de los trabajadores. Los trabajadores estamos pidiendo ampliación y mejoración. No estamos pidiendo de que se nos entregue el doble del instrumento colectivo actual. Entonces aquí no es un problema de plata. Aquí es un problema de soberbia, de tosudez, un problema de que a lo mejor le molesta a este caballero, y más que a este caballero, al Consejo Minero, porque hoy día es la punta de flecha del Consejo Minero. A lo mejor le molesta eso de que existe un instrumento colectivo, ramal, sectorial, supraempresa. Entonces que lo diga así de claro. Entonces él está efectivamente funcionando como el encargado de llevar la cabeza de la principal empresa del Estado y de las políticas de Estado que se están implementando, o está instalado ahí por el Consejo Minero para boicotear aquellas políticas y poner en riesgo la principal empresa del Estado. Ahora, ellos también decían que dentro de las peticiones sí existía el tema del bono, entonces que el tema plata sí estaba puesto sobre la mesa, no de manera escrita, sino que a través de los diálogos que habían tenido entre ustedes. Y que eso claramente les podría reportar meterse la mano al bolsillo. ¿Meterse la mano al bolsillo como para doblar el instrumento colectivo? Insisto, nosotros no hemos planteado doblar el instrumento colectivo. Hemos planteado ampliación y mejoramiento. Y eso se tiene que conversar ahí, en una mesa de negociación con las 3 partes principales. Entonces, de alguna manera, si es que empiezan a ver, si ellos mismos
obviamente un instrumento colectivo se tiene que traducir en lucas, y ellos mismos lo han traducido en lucas y dicen que el instrumento colectivo hoy día cuesta 120 millones de dólares. Pero en ningún momento los trabajadores hemos planteado ni siquiera doblar el instrumento colectivo, ni siquiera doblarlo. Y ya los costos que está generando este conflicto, que él ha generado, está por sobre el doblaje del instrumento colectivo. Entonces son cuestiones que no se entienden. Para que me hagan un pequeño resumen de las demandas que tienen, como para poder tenerlo claro y dejarlo claro. Son simples: ampliación y mejoramiento. O sea, eso quiere decir que nos vamos a sentar y nos vamos a ir revisando punto a punto de lo que tiene el instrumento colectivo. Incluso hay puntos de mejoramiento que ni siquiera significan lucas, sino que significan la implementación de políticas. Significa, por ejemplo, el respetar los convenios internacionales. Significa, por ejemplo, respetar los derechos laborales de los trabajadores, cuestiones como higiene y seguridad. Hay un montón de cosas. Es un instrumento colectivo integral, donde eso se estructura en condiciones colchón, remuneracionales, condiciones colchón de beneficios sociales, condiciones colchón de condiciones laborales. ¿Y el tema del bono, por ejemplo? Es que esa es una cuestión que tratan de instalar. O sea, parece que aquí las empresas el bonismo es lo que más les sirve. Es lo que más les sirve. Y además del bono, o sea, aquí están buscando argumentos ya que son baratísimos. Argumentos de criminalización del movimiento sindical, argumentos de desprestigio del movimiento sindical, y eso es inaceptable. Y aquí las autoridades políticas algo tienen que hacer. Si en definitiva el presidente ejecutivo de Codelco no fue instalado por orden y gracia del Señor. Ahora, también le preguntamos sobre la posibilidad de cierre de la división de Salvador. No decía entonces que desde el 2009 que está instalada la idea de este cierre, pero que de todas maneras con el boom que se vio con el precio del cobre, se está un poco alargando la existencia y están esperando también el Rajo Inca. ¿Qué les parece a ustedes? Que él de todas maneras dice que no se está estudiando la posibilidad de cierre, pero de acuerdo a expertos en la materia, dicen que si las movilizaciones continúan un tiempo más y en las condiciones en que está la división, hay una posibilidad cierta de que esta división pueda cerrar, y estamos hablando de 100.000 trabajadores. Bueno, un poco obedece eso a la política del terror que pretende instalar el señor Pizarro, y obedece y también lo devela de alguna manera del cuerpo entero lo que él pretende hacer. O sea, en definitiva, una privatización encubierta de Codelco. O sea, aquí la amenaza de cierre de El Salvador es una cuestión constante que han instalado y producto de mala gestión. Recordemos que ahí han habido robos de cobre, han habido un montón de mala gestión por parte de la empresa, y eso no lo tienen. E intentonas de cierre efectivamente de esa división. ¿Y cierre de esa división para qué? ¿Para qué? Para que venga un mejor postor y de alguna manera se haga cargo, y seguimos desnacionalizando el cobre. O sea, ¿tú crees que en las circunstancias actuales no debería haber posibilidad de cierre? Sin duda, y eso también nosotros lo emplazamos en la carta donde hacemos la petición de instalación de mesa, y hacemos ese emplazamiento. Entonces, al parecer, no quieren instalar efectivamente la mesa de negociación porque saben que van a tener emplazamiento desde los trabajadores. Aquí se nos ha tratado a los trabajadores como los trabajadores más poco productivos del mundo. Hoy día, del PIB, de lo que genera la minería en Chile, del PIB minero, solo el 15% de ese PIB se va a remuneraciones, y eso contabilizando desde los altos ejecutivos de Codelco, que tienen sueldo fabuloso, hasta los trabajadores contratistas. El 15% de la riqueza que generan los trabajadores, y el otro 80 y tanto por ciento se va excedente, o sea, al bolsillo de los empresarios. Entonces el problema que aquí parece que les molesta de que los trabajadores tengamos el mecanismo de la negociación colectiva para poder equiparar la cancha, para poder redistribuir efectivamente las riquezas que estamos generando los trabajadores. Y eso en todo ámbito del espectro económico. No solamente se da en el cobre, sino que se da en todo el espectro económico y los sectores productivos. Finalmente, y para redondear un poco la idea, ¿cómo ves tú el futuro de la división de El Salvador, tomando en cuenta el precio del cobre, las movilizaciones, la opinión de expertos, pese a que Pizarro ha dicho que no está a corto plazo el cierre? ¿Podría cerrar? Mira, hoy día queda en cuestionamiento cualquier cosa que diga Codelco a la cabeza de Nelson Pizarro. O sea, si hace pocos meses atrás decía
decía, tanto Pizarro como vocero del Consejo Minero, decía de que los trabajadores éramos los menos productivos del mundo, y resulta que hace meses salió un informe de Cochilco donde refleja que los trabajadores mineros de este país son los segundos más productivos del mundo después de Rusia. O sea, cualquier cosa que diga Pizarro, hoy día obviamente el pueblo y las autoridades políticas tienen el pleno derecho de cuestionarlo. ¿Se hace como una amenaza quizás? Ha sido una política y ha sido toda una estrategia comunicacional por parte de la estatal, de alguna manera, de criminalizar. Y hoy día pretenden también encalar una nueva estrategia comunicacional para pasar de victimario a víctima. Eso es inaceptable. Y eso las autoridades políticas tienen que, de alguna manera, cortar y sentar y resolver este conflicto como debería haberse resuelto desde el primer día, con mesa de negociación, y cómo se resuelven los conflictos laborales.